Buenas noches, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 4. Vamos a ver entonces ahora el movimiento en dos direcciones. Y vamos a empezar viendo el movimiento en un plano o movimiento parabólico. Cuando hablamos de un movimiento en un plano, nos estamos refiriendo al movimiento en dos direcciones. Vamos a tomar nosotros la dirección X y la dirección Y. Veamos algunos ejemplos de movimiento en un plano. Cuando se lanza una pelota de básquet, esa pelota hace un movimiento tipo parabólico, es decir, se está moviendo en dos direcciones, tanto en la dirección vertical como en la dirección horizontal. Cuando se suelta un objeto de un avión, el objeto no cae en línea vertical, sino hace este tipo de movimiento, es decir, tiene un movimiento tanto horizontal como vertical. Cuando se dispara un proyectil con un arma de fuego formando un determinado ángulo, también tiene movimiento en dos direcciones. O finalmente, cuando nosotros atamos un cuerpo en el extremo de una cuerda y hacemos girar en forma de círculo, entonces ese movimiento también tiene dos direcciones. Nosotros en esta parte vamos a estudiar el movimiento parabólico. Para describir el movimiento parabólico vamos a considerar el disparo de un proyectil con una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo de inclinación respecto a la horizontal θ 0. Para describir este movimiento vamos a utilizar un eje de coordenadas X y Y, de tal manera que el lanzamiento del proyectil o el disparo del proyectil se produzca justamente en el origen, es decir, en la intersección de los dos ejes. Para estudiar el movimiento parabólico tenemos que tomar en cuenta algunas restricciones. ¿Por qué decimos restricciones? Porque este movimiento es idealizado. ¿Qué significa eso? Que las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para describir este movimiento no toman en cuenta las fuerzas de rozamiento del aire entre el proyectil. Por lo tanto, se trata de un movimiento ideal. Entonces debemos tomar en cuenta las siguientes restricciones. En primer lugar, vamos a considerar que la aceleración de la gravedad permanece constante tanto en dirección como en magnitud. No vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire, es decir, no tomamos en cuenta ninguna fuerza de rozamiento. No vamos a tomar en cuenta el movimiento de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra tiene dos tipos de movimiento, uno de traslación alrededor del Sol y otro de rotación sobre su propio eje. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que la Tierra está en reposo. Por otra parte, no vamos a considerar que la Tierra es redonda. Vamos a considerar que la Tierra es plana. Finalmente, la componente de la aceleración en la dirección X es nula. Esto significa de que no hay aceleración en la dirección X. Pero la componente de la aceleración en la dirección Y constituye la aceleración de la gravedad, cuyo valor vamos a tomar igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, como en el movimiento horizontal la aceleración es nula, significa que la velocidad es constante. Y por lo tanto el movimiento parabólico lo vamos a definir como una combinación de dos tipos de movimiento.
un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante. Aquí en la figura estamos representando la velocidad inicial que forma un ángulo θ0 con la horizontal. Estamos representando la velocidad en otro punto de la trayectoria, como también aquí, la velocidad en la dirección X, la velocidad en la dirección Y. Estamos representando la altura máxima que alcanza el proyectil y el alcance horizontal máximo con R mayúsculo. Vamos a ver entonces las ecuaciones para el movimiento parabólico. Hemos dicho que el lanzamiento o el disparo del proyectil se produce justo en el origen. Por lo tanto, las coordenadas para el tiempo t igual a 0 serán x0 y y0. Y las componentes de la velocidad inicial será v sub 0x en la dirección x y v sub 0y en la dirección y. Para un tiempo posterior t, las coordenadas serán x, y las componentes de la velocidad serán v sub x, v sub y. Cuando hablamos de un tiempo posterior t, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, o puede ser en cualquier otro punto de la trayectoria. Ahora bien, como la velocidad inicial forma un ángulo θ0 con la horizontal o con el eje X, la componente de la velocidad en la dirección X, v sub 0x, será igual a v sub 0 por el coseno de θ0. Y la componente de la velocidad en la dirección vertical, es decir, la componente vertical de la velocidad inicial será v sub 0y igual a v sub 0 seno de θ. Vamos a ver ahora las ecuaciones para el eje X. Y vamos a partir de la primera ecuación que hemos visto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la velocidad en la dirección X será v sub x. La velocidad inicial v sub 0x, la aceleración a sub x. Pero hemos dicho que en la dirección horizontal no hay aceleración, por lo tanto ax se vuelve 0. Y la componente de la velocidad será simplemente vx igual a v sub 0x, igual a v sub 0 coseno de θ0. El valor de la componente de la velocidad horizontal permanece constante. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. ¿Qué significa eso? Que este valor inicial v sub 0x es el mismo en este punto o en este punto. Es decir, que la componente vx siempre va a permanecer constante y va a estar dada por v sub 0 coseno de θ0. Veamos qué pasa ahora con la coordenada x. Si recordamos nosotros la segunda ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, x era igual a v sub 0t más 1 medio a por t al cuadrado. Entonces la componente x era igual a v sub 0x por t más 1 medio ax por t al cuadrado. Nuevamente ax es igual a 0. Por lo tanto, la coordenada x será simplemente v sub 0x por t. v sub 0 coseno de θ por t, es decir, que depende exclusivamente del tiempo. Veamos ahora la velocidad y la coordenada y en el eje y o en la dirección y. Partimos nuevamente de la ecuación v igual a v sub 0 más aceleración por tiempo. Entonces aquí ahora tendremos v sub y igual a v sub 0y más a sub y por t. Como hemos dicho que en el movimiento vertical actúa la aceleración de la gravedad, pues en vez de a sub y, vamos a sustituir por menos c. Entonces la componente en la dirección y será v sub y igual a v sub 0y menos c por t. v sub y igual a v sub 0 seno de θ0 menos c por t. La segunda ecuación
y igual a b sub 0t más 1 medio a por t al cuadrado. Es decir, la coordenada y será igual a b sub 0y por t más 1 medio a sub y por t al cuadrado. Pero como a sub y es igual a menos c, entonces esta coordenada y será igual a b sub 0y por t menos 1 medio g por t al cuadrado. Si sustituimos el valor de b sub 0y, que es igual a b sub 0 seno de tita 0, encontramos esta ecuación, que la coordenada y será igual a b sub 0 seno de tita 0 por t menos 1 medio g por t al cuadrado. Si nosotros queremos encontrar el radio vector o la posición para un tiempo cualquiera t, ese radio vector, que no es nada más la línea recta que une el origen al punto que queremos calcular la nueva posición, se lo puede determinar aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos calcular R, aquí en la figura podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, cuyo lado opuesto es Y y lado adyacente es X. Entonces R, que es la hipotenusa, será igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Si en este mismo punto queremos encontrar la velocidad resultante, también lo calcularemos utilizando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la velocidad resultante en este punto será igual a raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Recordemos que la coordenada x es igual a b sub 0 por coseno de tita por t. Si nosotros de esta ecuación despejamos el tiempo, será igual a x dividido b sub 0 coseno de tita 0. Si este tiempo lo sustituimos en la ecuación que nos permite calcular el valor de la coordenada, vamos a tener la siguiente expresión. En vez de t y t cuadrado sustituimos esta expresión. Entonces tenemos y igual b sub 0 seno de tita 0, x dividido b sub 0 coseno de tita 0 menos 1 medio g, x sobre b sub 0 coseno de tita 0 al cuadrado. Simplificando y haciendo operaciones encontramos esta ecuación, que la coordenada y es igual a tangente de tita 0 por x menos g dividido 2 veces b sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de tita 0 por x al cuadrado. En el lado derecho de esta ecuación vemos que este término, este coeficiente de x es constante, la tangente de tita 0 es constante. Y vemos que el coeficiente del segundo término también es constante, g es constante, b sub 0 constante, coseno de tita constante, entonces todo este término es constante. Entonces esta ecuación lo podemos escribir de la siguiente forma: y igual a a por x menos todo este término lo sustituimos por bx al cuadrado. Si observamos esta ecuación, es una ecuación de segundo grado o de segundo orden. Si nosotros realizamos una gráfica de y en función de x, es decir, dando valores de x, vamos a encontrar que esa gráfica en un eje de coordenadas x y siempre va a ser una parábola, razón por la cual este movimiento recibe el nombre de movimiento parabólico. Muy bien, vamos a ver ahora algunas ecuaciones que nos permitan calcular algunas variables importantes de este movimiento. En primer lugar, veremos cómo se calcula el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la máxima altura. Cuando el proyectil alcanza su máxima altura, es decir, se encuentra en este punto, la componente vertical de la velocidad se anula, es decir, se vuelve cero. Entonces, a partir de esta ecuación, b sub y igual b sub 0 seno de tita 0 menos g por t, b sub y es 0. Entonces, al despejar el tiempo de esta ecuación, lo que estamos encontrando es el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la máxima altura. Como no estamos tomando en cuenta la resistencia del aire, el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura
será igual al tiempo que tarda en descender nuevamente, es decir, en llegar nuevamente a esta línea horizontal. Por lo tanto, el tiempo total que permanece el proyectil en el aire será igual a 2 veces el tiempo que tarde en subir. Y ese tiempo total será igual a 2 b sub 0 seno de tita 0 dividido la aceleración de la gravedad. Vamos a ver cómo se calcula la altura máxima que alcanza el proyectil. Esta ecuación nos permite a nosotros calcular la coordenada y para cualquier punto de la trayectoria. Pues ahora lo vamos a utilizar para encontrar la altura máxima. Entonces, en el tiempo que aparece en esta ecuación tendremos que sustituir el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la máxima altura que está dada por esta expresión. Entonces, al sustituir este tiempo aquí y al efectuar operaciones, encontramos que la altura máxima y máxima es igual a b sub 0 al cuadrado seno cuadrado de tita 0 dividido 2g. Veremos ahora la ecuación que nos permite calcular el alcance horizontal máximo. La coordenada x para cualquier punto de la trayectoria también se lo encuentra con esta ecuación. X igual a b sub 0 coseno de tita 0 por t. Si nosotros reemplazamos el tiempo total que tarda el proyectil en llegar a este punto, que viene a ser el tiempo de vuelo, si ese tiempo que está dado por esta expresión lo sustituimos aquí, vamos a tener que el alcance horizontal r es igual a b sub 0 coseno de tita 0 por t, pero el tiempo está dado por toda esta expresión. Haciendo operaciones y simplificando y tomando en cuenta algunas relaciones trigonométricas, encontramos que el alcance horizontal máximo r es igual a b sub 0 al cuadrado seno de 2 tita dividido g. Y el alcance horizontal máximo se lo obtiene cuando el ángulo de disparo es de 45 grados. Y esto se cumple para un movimiento real o para un movimiento ideal. Muy bien, ahora vamos a pasar a la última parte, diremos, de este capítulo, que es el movimiento circular. Cuando el movimiento de un cuerpo describe una circunferencia, se dice que se trata de un movimiento circular. Ese movimiento puede ser con velocidad constante o con velocidad variable o movimiento acelerado. En el movimiento circular, la aceleración siempre tiene una componente que se dirige al centro de la circunferencia. Esa componente de la aceleración recibe el nombre de aceleración normal o aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque siempre está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Para una trayectoria circular existe una relación muy importante entre la aceleración normal, la velocidad de la partícula y el radio de la trayectoria dada por esta expresión. La aceleración normal o centrípeta siempre es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de la circunferencia. Para entender un poquito mejor el movimiento circular, vamos a ver algunas definiciones. Veremos en primer lugar cómo se define el desplazamiento angular. Para representar el desplazamiento angular vamos a utilizar la letra griega tita, que también lo utilizamos para representar un ángulo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento angular no es nada más que un ángulo, ¿ya? Entonces, el desplazamiento angular es una magnitud vectorial que nos proporciona la dirección y sentido de giro de una partícula en movimiento circular. El módulo o valor de este vector siempre está medido por el ángulo central que describe la partícula.
Y este ángulo o este desplazamiento angular siempre lo vamos a expresar en radianes. Aquí en la figura consideremos que en el punto A un cuerpo tiene una velocidad v sub a. En el punto B tiene una velocidad v sub b. Esta velocidad tangencial siempre es tangente al punto. Tangente al punto A, tangente al punto B. Entonces, como el cuerpo se ha desplazado un ángulo θ, ese ángulo θ viene a ser el vector desplazamiento. Veamos otro concepto. La velocidad tangencial, que lo vamos a representar con B, recibe el nombre de velocidad tangencial porque siempre es tangente a un determinado punto de la circunferencia. Esta velocidad tangencial nos mide la longitud circular que recorre el cuerpo por unidad de tiempo. Su dirección siempre es tangente a la trayectoria en cada punto. Y el sentido de la velocidad siempre indica el sentido de rotación. Por ejemplo, en este caso la flechita está apuntando hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que la rotación es en el sentido contrario de las agujas del reloj. En esta figura, en el punto A, la velocidad tangencial v sub a, en el punto B, la velocidad tangencial v sub b, y en el punto C, la velocidad tangencial v sub c. Piensen que en el punto A, B y C, este vector o esta flecha azul representa la velocidad tangencial. Si bien se mantiene de magnitud, pero el sentido va cambiando continuamente. Aquí la flecha apunta hacia allá, aquí hacia abajo y aquí hacia la izquierda. Por lo tanto, el sentido cambia constantemente en este tipo de movimiento. Vamos a ver ahora la velocidad angular, que lo vamos a representar con la letra W. La velocidad angular también es una magnitud vectorial que nos mide el desplazamiento angular del cuerpo por unidad de tiempo. La dirección de la velocidad angular siempre es perpendicular al plano de rotación y el sentido se lo determina mediante la regla de la mano derecha, como se indica en la figura. La regla de la mano derecha es considerar el movimiento de un perno o de una tuerca de rosca derecha. Permítame pasar allá al otro lado, van a disculpar. Entonces, aquí tenemos nosotros un cuerpo que está girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. El vector de la velocidad angular siempre parte del centro de la circunferencia, ¿ya? Y como este vector siempre es perpendicular al plano de rotación, entonces su sentido será hacia arriba o será hacia abajo. ¿Cómo determinamos el sentido? Aplicando la regla de la mano derecha. Entonces hacemos coincidir la yema de los dedos, el sentido de rotación, en este caso así, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces estiramos el dedo pulgar y donde está apuntando nos va a dar el sentido de la velocidad angular. Entonces en este caso el sentido es hacia arriba. Si el cuerpo estaría girando en el sentido de las agujas del reloj, el sentido de la velocidad angular sería hacia abajo. Entonces de esa manera se determina el sentido de este vector. Veamos cómo se define el periodo. El periodo lo vamos a representar con la letra mayúscula T. Entonces, el periodo no es nada más que el tiempo que tarda el cuerpo móvil en dar una vuelta completa. Si el cuerpo da varias vueltas o muchas vueltas, entonces el periodo será igual al tiempo total dividido el número de vueltas. Vamos a ver ahora el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular permanece constante. Es decir, que este vector que representa la velocidad angular
es constante durante todo el movimiento circular. Para el movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial también permanece constante en magnitud, pero no en sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su sentido va cambiando constantemente. Observen ustedes, si el cuerpo se encuentra aquí al lado derecho, su sentido es hacia arriba. Si estuviera aquí sería a la izquierda, si estuviera aquí sería hacia abajo, y si estuviera aquí sería hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que su dirección y sentido cambian continuamente. Para describir las ecuaciones del movimiento circular, el ángulo θ o el desplazamiento angular siempre debe estar expresado en radianes. Aquí en la figura estamos representando un movimiento circular. Tenemos el radio de la circunferencia y consideremos que un cuerpo se mueve de un punto A un punto B. Es decir, el ángulo que ha batido es este ángulo θ, ¿ya? Y ese representa el desplazamiento circular. Cuando nosotros expresamos este ángulo θ en radianes, hay una relación entre el ángulo, la longitud de arco S y el radio, dada por esta expresión. Θ, el ángulo θ es igual a S sobre R. Si de aquí despejamos S, entonces S es igual a θ por R. S, repito, es la longitud de arco. Θ, el ángulo expresado en radianes, y R, el radio de la circunferencia. Por lo tanto, la velocidad tangencial para un movimiento circular uniforme es igual a S sobre T. La velocidad angular es el desplazamiento angular sobre el tiempo. Como la velocidad tangencial es S sobre T y S es igual a θ por R, entonces la velocidad será θ por R sobre T. Pero si nosotros separamos θ dividido T, esta θ dividido T no es nada más que la velocidad angular. Y por lo tanto, la velocidad tangencial también será igual a W por R. Aquí podemos escribir en forma más clara que la velocidad